The heart is wide open, heart is wide open, my heart is wide open, heart is wide open, my heart feel me, breathe me to heart is wide open, heart is wide open. Identifica un narcisista. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifica un narcisista. El capítulo de hoy es ¿cómo escapar de un narcisista? Es un tema bastante delicado. Los que están ambientados, digamos, con lo que puede significar esto, no me contradecirán que no es una cosa para tomarse a la ligera. Hay que estar muy atentos, hay que hacer una estrategia y no es una cosa como de enchilame otra, de un momento a otro decidí largarme, ya me voy, bye bye. No, ustedes saben que con un narcisista así no funciona. Con un narcisista hay que ser una estratega de guerra. Hay una ventaja que nosotros tenemos. Nosotros sí podemos sentir, nosotros podemos percibir el entorno. Ellos generalmente, como están nada más así que ocultos en su naricita y no pelan otra cosa, a veces es como un punto flaco. A veces son como ciertos tigres, ¿no? Bueno, los tigres que van cazando así, ¿no? Que van de frente y no ven hacia los lados. Bueno, un poco nosotros tenemos que pensar que vamos a atacar a un tigre. Tenemos que agarrar del lado donde no lo espera al narcisista. Hay que conocer sus lados flacos. Hay que conocer quiénes son sus enemigos. Hay que saber, digamos, cuáles son sus fobias. ¿Por qué todo esto es importante? Porque cuando vas a afrontar un narcisista, lo tienes que hacer con todo, con garras y dientes, o no lo hagas. ¿Por qué? Porque hay que tener convicción y muchos huevos, como decimos aquí en México, para poder escapar de un narcisista y de este abuso del que ya nos volvieron adictos, del que ya, digamos, nos volvieron codependientes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos a planear la retirada, la escapada, o llámesele como sea, de la vida de un narcisista, hay que hacerlo con mucho cerebro, con mucha antelación y también con mucha ayuda. Vamos a ir por partes. Estuve viendo el otro día un webinar de Lundy Bancroft, que es un experto en cuestiones de abuso emocional. Él obviamente recomienda lo mismo, ¿no? De planear muy bien el escape de una persona abusadora. Él no habla concretamente de narcisistas en este webinar que hizo hace poco, pero sí, bueno, es el mismo patrón, es la misma situación. Entonces hay que hacer un par de cosas. Primero, eventualmente se empiezan a romper las reglas. Hay que empezar a romper las reglas del narcisista. ¿Por qué? Esto digamos, es un arma. Bueno, no es un arma de dos filos, pero sí es un arma bastante útil porque, digamos, vamos a atacar por varios flancos. Es decir, cuando uno empieza a desobedecer las órdenes de un narcisista, el narcisista inmediatamente se empieza a retirar de uno porque te ve como amenaza. Recuerden que a lo que más miedo le tiene un narcisista son a ser expuestos. Entonces, cuando uno se empieza a rebelar ante ellos y uno empieza, digamos, a desobedecer sus reglas, ¿no? El narcisista te empieza a ver como amenaza, ¿no? Entonces, por un lado se retrae y por un lado te empieza a aplicar el cold shoulder o se va con la otra o con el otro, ¿no? Entonces, esto lo podemos usar a nuestro favor. Lo podemos usar a nuestro favor para recolectar pruebas, para tener una excusa de decir ahora sí me voy, o para distraerlos simplemente. Miren, yo, la verdad, ahora que he empezado a dar digamos, esas asesorías personales, me he topado ya con un par de situaciones en donde hemos tenido que ayudar a un par de chicas digamos, escapar de ambientes muy hostiles y digamos, ya casos muy drásticos, muy extremos de narcisismo y de psicopatía, víctimas de veras de gente muy fea, muy peligrosa. Y ha sido todo un tema, porque sí tiene uno que organizar desde el lado legal, desde la logística, ¿no? Sobre todo cuando te tienen aislado de todos tus seres queridos, a lo mejor en lugares remotos, a lo mejor en tu propia casa, ¿no? Eres prisionera o prisionero.
Entonces, tienes que ver ese lado estratégico, ese lado legal, ¿no? Y es muy importante recopilar pruebas. Y como dije al principio, es muy importante conocer los lados flacos del narcisista. ¿Por qué? Porque si este narcisista, digamos, empieza a tomar medidas legales o, digamos, empieza a defender como las ratas rabiosas que son, ¿no? Tú vas a tener que usar mano de estas pruebas, vas a tener que usar mano de todo lo que esté a tu alcance para defenderte. Hay casos cuando fuiste un buen suplemento en donde el narcisista, por ejemplo, el narcisista encubierto, va a procurar, digamos, evitar escándalos. Es decir, si tú, por ejemplo, estuviste con él 15, 20 años, ¿no? Y de repente se plantea el tema del divorcio y de repente empiezan los pleitos y de repente comienza con que te va a quitar a ti las cosas o comienza con que, digamos, amenazar con amenazar tu patrimonio o tu integridad, ¿no? Entonces tú vas a tener que utilizar estas, digamos, herramientas de decir, yo conozco tus lados flacos, te puedo exponer, y entonces es más fácil que el narcisista, sobre todo el encubierto, amablemente ceda muchas de estas cosas, te deje con algunos premios, con tal de que no lo expongas. Porque para ellos, acuerden que es una fobia que los detecten, es como descubrir al lobo disfrazado de borreguito en medio de la horda de borreguitos. Pues bueno, así la misma sensación sienten estos narcisistas encubiertos. Pero bueno, una vez que detectemos qué tipo de narcisista tenemos, acuérdense de checar ese capítulo en donde están, digamos, hombre 1, 2, 3 y 4 tipo narcisista, igual de las mujeres 1, 2, 3, 4 tipo de narcisistas, para saber qué estrategia pueden utilizar. Recuerden que todos los narcisistas tienen, o sea, son mayormente de un tipo de narcisista, por decir del encubierto, pero tienen también un poco de histriónicos, siempre tiene mezcla, pero siempre hay un perfil que los domina, que los caracteriza. Una vez que tú hayas detectado este perfil que tiene tu narcisista, entonces ya puedes crear una estrategia efectiva. Es decir, por ejemplo, si estás con un borderline, a un borderline no tiene caso decirle que lo vas a dejar. Simplemente lo dejas y tan tan. Porque si le dices que lo vas a dejar, te va a armar un pancho y te va a estar persiguiendo y bueno, te va a rogar hasta el fin del mundo. Entonces la estrategia para dejar, por ejemplo, un narcisista borderline es precisamente escapar por la puerta trasera, prácticamente. Pero bueno, a veces cuando hay obviamente, digamos, patrimonio de por medio, o ya viven juntos, o ya han tenido como, pues, digamos, un historial, pues obviamente se toman previamente las medidas legales y a partir de ahí se hace la comunicación nada más vía abogados, vía, digamos, pues la parte legal, y no tienes por qué volver a lidiar con esta persona. Pero recuerden, si es un borderline y ustedes van y lo enfrentan, es muy posible que se arme un drama. Entonces no lo recomiendo. Al borderline hay que dejarlo de puntitas. Bueno, por ejemplo, si tenemos que dejar un narcisista histriónico, esto también puede convertirse en un drama. Pero no es un drama, digamos, tan catártico como puede aplicarlo uno de borderline. Sin embargo, bueno, este narcisista histriónico sí se va a poner furioso y sí va a ponerse como una rata rabiosa y va a tratar de joderte como pueda. Va a tratar de volverte loco, de quitarte los bienes, se va a defender como rata boca arriba. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, previamente, obviamente por eso es lo mismo que recomienda Lundy Bancroft, hay que planear muy bien lo que se va a hacer. Entonces siempre hay que identificar muy bien estas partes, digamos, estos lados flacos que tienen los narcisistas, porque cuando empieza justamente esta parte agresiva de rata maligna, tú ya tienes pruebas y ya tienes un montón de cosas con que amenazarlo para que se suavice y puedas, digamos, ganar algunos de tus puntos, o sea, algunas de las cosas que tú quieras defender, porque si no, bueno, se dan cuerda y no van a tener piedad de ti, eso asegurado. Ahora, si por ejemplo estamos con un sociópata intelectual, no tiene caso tratar de hablar las cosas con ellos, aunque parezcan personas lógicas y comprensivas, porque a lo mejor pueden tener un rebote tipo borderline, porque normalmente esos sociópatas también a veces se mezclan mucho con la característica, digamos, borderline.
Entonces, este tipo de sociópatas hay que, digamos, abordarlos también de manera legal. También se les puede decir cara a cara que los vas a dejar, pero, no lo hagas en un lugar privado. Hazlo en un lugar público en donde no te pueda armar un pancho, en donde no pueda hacer nada para lastimarte. Y esto aplica también para las personas que van a dejar al narcisista más peligroso, que es el encubierto. Porque el encubierto, como saben, muchos de los encubiertos son los que encierran características de psicópatas. Entonces, si cuando vas a dejar a un narcisista encubierto, ya tienes que tener todo listo para irte. No vas a esperar y que le vas a decir un día y dentro de una semana vas a agarrar tus cosas y te vas a ir. No funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque si tú le das chance a este psicópata, y ya estamos hablando mejor de alguien muy peligroso, se puede poner muy violento. Bueno, te pueden hasta envenenar. Te pueden hasta envenenar para que no te vayas, ¿me entiendes? Sin que tú te enteres, diciendo, ay, que fue un accidente, de que le echaron sin querer arsénico al café en vez de azúcar, vale. O sea, cosas así, de veras. Entonces, sobre todo el escape de un psicópata es el que hay que planear con más estrategia, como les digo, parte legal, asegurar, así que la redundancia, la seguridad personal, etcétera, etcétera. Y cuando hay niños de por medio, hay que, digamos, plantearles a los niños, ya sea de manera profesional o si tienen buena comunicación con ellos, pues lo que va a suceder, que va a empezar una separación, ¿no? Digamos, una versión muy sana de manejar estas separaciones es no decir que una familia se va a destruir, sino que nada más va a cambiar, porque al final van a seguir siendo familia, desgraciadamente, con un narcisista que se va a dedicar a destruir y a tratar de aplicar una alienación parental, ¿no? Todo esto. Entonces, en realidad, pues bueno, son temas que se tienen que manejar de manera muy parca con los hijos. No hay que involucrarlos, no hay que presionarlos para tomar parte, cosa que sí va a ser un narcisista, pero ustedes manténganse así que alejados de esta situación porque realmente no le corresponde a un niño involucrarse en este tipo de problemas. Bueno, el caso es que para para terminar de armar este escape, esta huida, también es muy importante conseguir aliados antes de hacer el movimiento. Así como los narcisistas se rodean de monos voladores, tú tienes que saber detectar también muy bien en quién puedes confiar y en quién no, sobre todo cuando ya estás listo para hacer este movimiento. Es ahí en donde vas a tener que afinar muy bien tu sexto sentido, porque no puedes confiar en cualquiera así nomás como cualquier cosa, porque como saben los narcisistas generalmente, y sobre todo el tipo encubierto este el que estamos diciendo que es el más difícil de dejar, va un paso adelante y ya le ha contado a todo mundo las cosas que a lo mejor tú podrías contarles. Entonces, sí, cuando uno empieza a abordar el tema, a sondear a ver si se puede confiar en una persona y no la siente 100% conectada o comprometida contigo, mejor no continúes, porque ahí puede haber un riesgo más que una ventaja. Tienes que saber escoger muy bien tus aliados. Si el narcisista ya te ha tenido en un círculo muy particular, donde todos son sus amigos nada más, y tal y cual, pues bueno, vas a tener que tratar de encontrar a alguien por fuera. Y si no encuentras a ese alguien por fuera, pues también te puedes apoyar en el grupo de Facebook, que como saben el link está abajo. Entonces, es muy importante porque vas a necesitar apoyo psicológico y moral. Y a veces a lo mejor hasta un techo, porque a veces estas situaciones de cuando tú le anuncias a un narcisista que lo vas a dejar, se puede poner tan violento que vas a necesitar a lo mejor un lugar donde pasar la noche, un lugar donde pues puedas sentirte seguro, porque no es digamos, no es cualquier cosa. Los narcisistas y sobre todo el tipo psicópata puede ser muy peligroso. Como les digo y lo repito y lo recalco 1000 veces, en serio no es algo para tomarse a la ligera. Entonces, pues con todos estos digamos, consejos, digamos, ya cuando tienes todo lo importante, ya te puedes salir. Y sobre todo, cuando ya tienes una casa con ellos, ya tienes hijos, tienes un patrimonio que defender, vas a tener que crear digamos, un arsenal de pruebas legales muy, muy bueno. Con antelación, tómate tu tiempo para hacerlo, porque lo vas a necesitar. Recuerden que los narcisistas son capaces de inventar cualquier mentira, son capaces de sacar con unas historias que tú no lo podrías creer, con lo que te van a acusar cuando estés en una guerra con ellos.
Entonces, tienes que planearlo todo muy, muy bien, como una estratega de guerra. La ventaja es que tú ya has vivido mucho tiempo con esta persona y tú sí sabes sus lados flacos. Es posible que el narcisista no sepa tus lados flacos. Bueno, tiene mucho de telépatas y van a saber cómo, digamos, lastimarte el ego y este tipo de cosas. Pero no van a saber, no van a ver venir, por ejemplo, si tú tienes ya un apoyo legal o si tienes, digamos, ya un ejército de personas que te van a apoyar. Eso generalmente no lo ven venir. Entonces, amigos, pues bueno, esto es un capítulo que de verdad consideraba yo ya muy importante publicarlo por la cantidad de gente que luego me pregunta, ¿no? De cómo se parece a un narcisista, y de verdad no es una cosa muy fácil, como les digo, perdón, se me pasó hace rato mencionarlo, con los niños hay que, digamos, asesorarlos, sobre todo por la vía, digamos, profesional, ¿no? Porque o sea, a lo mejor no saben cómo asimilar todo este tipo de agresiones o de ambiente nuevo en el que van a estar. Y también tengan cuidado si hay algún niño, los de ustedes, acuérdense que algunos se convierten en monos voladores. Y si tienen algún hijo mono volador, pues también se van a tener que cuidar de la información que puedan tener estos niños. Pues bueno, sí van a tener que tener cuidado con la información que se le pueda filtrar al niño, porque sí podría contarle a la otra parte. Y también se me olvidaba mencionar que es muy importante, antes de tomar la medida de avisarle al narcisista que lo vas a dejar, cuando le puedes avisar, es la parte de ver dónde están los centros de atención, los centros digamos, de maltrato a la mujer. En todas las ciudades hay, inclusive en esos centros de maltrato a la mujer también pueden recibir a hombres. O sea, esto lo digo porque también hay hombres que son maltratados, o sea, no lo pueden creer, pero sí. Estamos hablando de gente que está muy enferma, o sea, estos psicópatas, estos narcisistas. Entonces, bueno, identifiquen siempre esta parte en donde están estos centros para que se puedan también apoyar en estos lugares. Y ya antes de cerrar este capítulo, hay otra forma también de dejar al narcisista, que provocar que el narcisista te deje. Y esto es obviamente pues cada vez desconectando más con sus necesidades, como les decía al principio, desconectando con sus necesidades, desobedeciéndolos, porque así el narcisista te siente como amenaza, entonces decide retirarse, te aplica el cold shoulder, triangulación, lo que sea, y pues bueno, se va él solito. Y esa es la mejor manera, cuando uno puede provocar que el narcisista se vaya solito. Porque así en su cabecita va a pensar que él es un fregón, un chingón, como decimos aquí en México, y que bueno, y que puede dejarte sufriendo por su ausencia. Entonces es mejor hacerles creer eso. Siempre será la vía más aconsejable a todo esto. Pero bueno, chicos, esto fue Identifica un narcisista. Yo sé que hay mucha gente que todavía no sabe de este trastorno, que a lo mejor en este video no sabrían de qué estamos hablando, pero si conocen a alguien que le pueda ser de utilidad, pues pásenle este capítulo. Y bueno, también estamos haciendo una red ahí en el grupo de Facebook, en donde también inclusive tengo un par de abogados ahí en el grupo que pueden ayudar para lo que son, digamos, todos estos temas de separación con un narcisista. Entonces también pues no dejen de escribirme, encantada se los conecto. Entre más unidos estemos los que tenemos información sobre esto, pues mejor. En Florida acaba de salir una ley finalmente que es un primer paso para empezar a desenmascarar a estos narcisistas, digamos a nivel legal, al menos para que se tome en cuenta que el estado psicológico de estos monstruos para el futuro, y que no puedan obtener pues patria potestad y cosas por el estilo, ya que aplican toda una monstruosidad en torno a los niños. Acaba de salir una ley contra la alienación parental que va a entrar en vigencia en junio, julio de este año. Es un gran paso, pero pues, el mundo es muy grande, faltan muchos países en donde se empieza a reglamentar, ¿no? Al menos a identificar a los narcisistas para empezar a ponerle su raya, porque evidentemente no pueden hacer muchas cosas, no debieran hacer muchas cosas, digamos, en un ambiente social, como es crear niños. Los narcisistas no pueden crear niños. Y bueno, amigos, esto fue otro capítulo de Identifica un narcisista, compártanlo. Nos estamos viendo, ya sea aquí en el canal, si ya se suscribieron, y si no, pues ya saben, en el Facebook, en la descripción está abajo, o en el Twitter. Nos estamos viendo.